Bendiciones de especial y gran manera al pueblo de Dios que cree y se ha sometido a su palabra. Amén. Bienvenido de sobremanera al Ministerio Teológico Internacional La Mente de Cristo. Hoy todo está sobremanera, ¿verdad? Las bendiciones de Dios son así y su misericordia. Hermano, hoy vamos a tocar un tema bastante verdadero. Ustedes verán que sí, que ustedes verán que es verdad. El caso es que hoy la iglesia está como entretenida en que si hay que dar el diezmo o no, que si la mujer puede ser pastora o no, que si existen profetas o no hoy en la iglesia, que si hay apóstoles. En eso está la iglesia, en esa bobería que no edifica a nadie. Y el diablo dándose banquete por otra parte. Y Dios, por medio de mí, hoy va a sacar a la luz de la verdad una gran verdad, para que todos nosotros tengamos conciencia de lo que está sucediendo dentro de nuestras iglesias, no afuera, y pongámosle un stop, cortarlo de raíz a este problema. ¿Ok? Me es útil y necesario dejar claro en esta clase que va para todo el cuerpo de Cristo, ya que todos somos un mismo cuerpo y todos tenemos como mandamiento velar y orar unos por otros. Eso no apunta ni quiere decir que yo voy a tocar en esta clase algunos ministerios y algunos ministros directamente. ¿Ok? El tema de la clase de hoy no va a ser nada nuevo, ya que por distintas redes sociales se han manifestado muy pocos hermanos sobre el deterioro bíblico e inmoral que está teniendo la adoración y las alabanzas, no solo en la letra que componen las canciones, sino también el ritmo musical que acompaña a dicha letra. Muy pocos hermanos han subido estudios sobre esto, ¿verdad? Sobre esta gran verdad, el deterioro que ha tenido la alabanza y la adoración en las iglesias cristianas evangélicas. También vamos a estudiar el reemplazo que muchos pastores le están dando a la palabra de Dios por la adoración y las alabanzas. Miren esta sutileza del enemigo. Pastores, predicadores y maestros han apartado la palabra de Dios y le han dado más tiempo a la adoración y la alabanza en sus iglesias. También vamos a ver cómo pastores, predicadores y maestros adulteran en la predicación de la palabra, poniéndole un fondo musical a sus predicaciones. ¿Ok? Como también vamos a ver el tiempo de predicación que hoy presentan en las iglesias, que mayormente son muy poco tiempo de predicación. ¿Ok? Todo este estudio es para santificación, edificación y exhortación para el eterno glorioso cuerpo de Cristo. Es para esto. ¿Ok? Pero antes de entrar a la clase quisiera dejar bien claro mi posición como creyente sobre la adoración y la alabanza que son bíblicas. Salmo 22, versículo 3. Sin embargo, tú eres santo, que habita entre las alabanzas de tu Israel. Cuando el pueblo de Dios le canta a su Dios, el Todopoderoso se regocija y se deleita en nuestro canto. Y no solo eso, sino que también se mueve a misericordia. Hace milagro, contento y maravilla en su pueblo cuando le está cantando himnos. Tenemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Para nadie es secreto que lo movió a misericordia a hacer este milagro a Dios fue que la oración y los himnos que estaban cantando estos hermanos. ¿Ok? Es verdad que sí hace milagro, contento y maravilla en medio de la adoración de nosotros. No es mentira. Pues ya podemos entrar a la clase, ¿verdad? Miren mi posición. Sería muy bueno comenzar por recordar o aprender que tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos primeramente a ver qué Dios ha revelado sobre su palabra. ¿Ok? Pastores, predicadores y maestros, hemos creído que Dios inspiró al hermano Pablo de Tarso poniendo el querer como el hacer para escribir Hebreos capítulo 4, versículo 12.
donde quedó registrado en nuestra Biblia el poder y autoridad de la palabra de Dios. Vamos a empezar por aquí. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 está escrito el poder y la autoridad de la palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra en las almas perdidas cuando nosotros las predicamos y los no convertidos la escuchan? ¿Qué hace esta palabra? ¿Por qué tiene poder y autoridad? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Si todos nosotros hemos creído en estas palabras reveladas por Dios, le pregunto a los hermanos pastores y predicadores, ¿por qué ustedes en sus iglesias están reemplazando la palabra de Dios por la adoración? Están sustituyendo la palabra de Dios por la adoración, por el cantar, por la música. ¿Por qué lo están haciendo? La palabra de Dios santa, justa, verdadera, infalible e inerrante dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No dice que la adoración hacia Él, hacia Dios, es viva y eficaz, y mucho menos que es más cortante que una espada de dos filos. No lo dice. Aquí sigue Dios revelando el poder de su palabra, ¿ok? Seguimos el capítulo y el versículo. Y penetra hasta partir el alma, escuchen esto, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de los huesos. Amén. Dice Dios en su palabra, yo lo he creído 100%, que es la única que tiene poder para penetrar dentro de los pecadores, partir sus almas y su espíritu de vida, se está hablando aquí, ¿verdad? Y no solo penetra y parte lo espiritual del hombre, sino que también parte las coyunturas y los tuétanos de este hombre, es decir, su cuerpo físico también. Dios en su palabra no dice que la adoración, las alabanzas y la música en su iglesia parte el alma y el espíritu, y mucho menos las coyunturas de los tuétanos. ¿Por qué, mi amado hermano pastor y predicador, la adoración en tu iglesia dura más de 1 hora y la prédica de la palabra de Dios dura menos de 20 minutos? Escuchando esta revelación antes, ya lo que Dios había hablado del poder y la autoridad de su palabra. Digo menos de 20 minutos, y esto no es una exageración mía, no es una hipérbole. Digo esto porque en la mayoría de las iglesias el pastor o predicador, cuando sube al púlpito, hace más cuento y chiste que lo que ha revelado Dios en su palabra. Y no en pocas ocasiones el predicador que sube al púlpito pide cantar otra canción a sus hermanos. Es decir, ya nosotros terminamos con la adoración hacia Dios, ¿verdad? El pastor le dice, bueno, ahora viene el predicador. El predicador viene y dice, no, me gustó tal canción, vamos a cantarla de nuevo. ¿Qué está pasando aquí? Este predicador lo que está gastando tiempo de su prédica en adoración, porque no está bien preparado nada. No se preparó nada. Y entonces lo que está buscando es eso, ¿ok? Para eso está el discernimiento de espíritu, hermano. Aquí nadie es bobo. Dios dice en su palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios dice en su palabra que es fiel y verdadera, que su palabra, a nosotros predicarla y enseñarla, es la que tiene la facultad, poder y autoridad de comprender o saber lo que realmente el pecador tiene en su corazón. Es decir, le saca a la luz del entendimiento de este pecador todas las inmundicias, males y cargas pecaminosas que tiene en su alma escondida, falta de amor, odio, rencor, falta de perdón, etcétera. Y de esta manera le trae convencimiento a este pecador, y el pecador se arrepiente y nace de nuevo. Dios nunca ha revelado en su bendita palabra, que es fiel y verdadera, que es nuestro manual de vivir diario, que es nuestra guía para hacer las cosas como Dios manda y quiere. Nunca ha revelado que la adoración o la alabanza es el instrumento que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, para salvar almas, como tampoco para santificar a sus hijos. Es la prédica de la palabra. Ni tampoco para santificar. Miren esto. Pues como venimos estudiando, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde escrito esté que la adoración o la alabanza saque a la luz del entendimiento del pecador
su mugre pecaminosa tampoco le trae convencimiento de pecado. Por tanto, esta alma pecaminosa cantó, bailó y se fue igual. Aunque haya pasado para adelante y haya dicho, no, yo recibo a Jesús, no. Si no hay una buena predicación, no. Todo es falso. Pero como voy a repetir esto porque lo he dicho siempre, yo no voy a la iglesia a dudar, yo voy a creer, ¿ok? Cuidado. ¿Están entendiendo esto, verdad? Porque Cristo está que lo que hace todo esto es la prédica. Estoy repitiendo esto, ¿verdad? El pastor predicador o maestro que reduzca. El pastor o predicador o maestro que reduzca el tiempo de predicar el evangelio de salvación en un culto para alargar la adoración y alabanza está en desobediencia, por tanto está pecando. La adoración ni las alabanzas tampoco santifican ni edifican el alma del ya convertido de nosotros. Eso no nos santifica, hermano. Juan capítulo 17, versículo 17. Miren lo que nuestro Salvador Jesús le pide en oración de ruego a Dios Padre para nosotros. Le rogó por nosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, aquí lo que nos santifica es la palabra de Dios, no el canto. ¿Ok? Lo que nos santifica, lo que nos aparta de este mundo pecaminoso es la palabra de Dios. Y no como pastores, predicadores y maestros piensen y actúan que el cantarle a Dios, el Espíritu Santo, por ahí nos santifica. No. El poco mínimo tiempo de predicación de la palabra de Dios por nuestros pastores y predicadores hoy en nuestras iglesias, no estoy hablando de todos, hoy en nuestras iglesias ha traído como consecuencia que hoy muchos de los músicos y cantantes de nuestra iglesia parezcan rockeros y no músicos y cantantes santificados, es decir, apartados para Dios. Tampoco estoy hablando de todos los músicos, porque conozco algunos que son muy buenos. Están en santificación y cuando tú lo ves frente a ti, estás viendo que está dándole el alma a Dios. ¿Ok? El poco conocimiento y la poca santificación en muchos de nuestros hermanos músicos y cantantes se ha puesto de manifiesto a la hora de componer una canción. Es por eso que la componen mal. Y a la hora de ponerle música a dicha canción, la música que le pones del mundo, es la demanda que le hace la carne, ¿ok? Hoy en nuestras iglesias, ya el enemigo dejó de usar los púlpitos, ya lo descubrimos, ya sabemos que vienen por ahí, ¿ok? Para desviar la iglesia del Señor. Hoy la nueva arma mortífera que está usando el enemigo para desviar a los santos de Dios del camino, a ti y a mí, es en la adoración y en la alabanza, como en la música que acompaña dichas adoraciones y dichas alabanzas. Hoy en muchas iglesias lo que le interesa a los líderes, es decir, a los pastores de las iglesias, es que el grupo musical toque bien y que el cantante cante bien. Pero no para Dios, sino para él y para la iglesia. Que la iglesia se sienta alegre, feliz con la forma de ellos de tocar y de cantar. Hoy por hoy, si revisamos a la luz de la palabra, las letras de las canciones que se cantan en las iglesias, muy pocas canciones son completamente bíblicas. Es verdad, no es mentira. Estas canciones están hechas con una liga entre lo santo y lo profano. Estas canciones tienen una pizca de santidad y un saborcito poco reconocido de la verdad. Más bien, más del 70% de estas canciones son mentiras, ya que en sus letras no solo tienen ligas entre lo santo y lo profano, sino que también tuercen y tergiversan la palabra de Dios. Cogen una palabra fuera de su contexto, de un versículo de la Biblia, y lo ponen en la canción, que la canción está diciendo una cosa y la palabra está diciendo otra. Muchas de estas adoraciones y alabanzas no solo traen estas letras en sus canciones, ligadas con lo santo y lo profano, como también torceduras y herejías, sino que también la música que acompaña las letras de las canciones son sonidos musicales del mundo. La inmensa mayoría de las veces, estos sonidos musicales obedecen y estimulan la carne. Estos sonidos musicales son enemigos de Dios y de su iglesia. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Estos hermanos, la mayoría de ellos, músicos, la inspiración de ellos es a la carne. La música es a la carne. ¿Por qué? Porque están en la carne y porque piensan en la carne. ¿Ok? Y ellos saben que muchos de los hermanos que están en la iglesia
están en la carne también. Por eso esa es la medicina que dan a ellos. Pero no todos, hay un remanente ahí que no. La música cristiana evangélica hoy por hoy es el blanco perfecto donde el enemigo está tirando sus dardos envenenados y desgraciadamente está dando en el blanco, ya que las letras y el ritmo musical que acompaña estas canciones vienen del mismísimo infierno. La mayoría de los músicos y cantantes de nuestra iglesia suben al escenario a dar un buen espectáculo a los que están escuchando, servirse ellos mismos y servirle a sus pastores. Pocos, muy pocos suben a servirle a Dios, pero sí conozco algunos que sí lo hacen, muy pocos. La adoración, la alabanza y los perversos ritmos musicales no solo están reemplazando y sustituyendo la prédica de la poderosa palabra de Dios, también le están robando el tiempo de reunión de los fieles los domingos, sino que también sobre todo estos pastores, predicadores y maestros, los pocos que predican le ponen un fondo musical y cuando la suben en las redes sociales también lo hacen. Ahora hay que predicar con música, porque eso es lo que estimula la carne del que tengo adelante. Así piensan los pastores hoy. ¿Le va a gustar esto mejor que como lo predicó Cristo? Le voy a poner un poquito de música. Le pregunto a estos hermanos carnales, ¿en qué Biblia, en qué versículo está escrito que Dios Padre o el Hijo necesitaron la música para hablarle a su pueblo? ¿Dónde está eso? ¿En qué Biblia? La mía no está. ¿En cuántos versículos el Cristo de la gloria le dijo a Pedro, a Juan o a Jacobo, acompañen con los instrumentos musicales de ustedes que les voy a predicar el evangelio a este pueblo? ¿De qué Biblia ustedes sacaron eso? ¿Por qué están imitando la carne de otros pastores? La poderosa palabra de Dios hay que predicarla y enseñarla como la predicó y la enseñó Jesucristo. De nuevo decir, con poder, autoridad, y ustedes lo tienen. La palabra de Dios es viva y eficaz. No necesita que tú la decores con adorno ni con música. ¿Ok? Si a Cristo le hubiera sido importante predicar con música, lo hubiera hecho. Y si Él, que es nuestro Señor, no lo hizo, ¿por qué tú lo estás haciendo? No te entiendo. Buena palabra, buen entendimiento de la palabra. Y ahora tiene que predicar con música. El pastor y predicador que necesite música para predicar está en la carne, está en desobediencia, está alterando las Santas Escrituras, ya que le está poniendo a la predicación de la palabra algo más que no es bíblico. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. El pastor o predicador que le ponga un fondo musical a la palabra de Dios al predicarla está alterando la predicación de la palabra, por tanto no está anunciando el verdadero evangelio. Versículo 9. Como antes hemos dicho, este es el hermano Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa maldito, hermano. Por tanto, el pastor o predicador que le ponga un fondo musical a una prédica está poniendo algo más que la poderosa palabra de Dios no ha revelado, no es bíblico. Está cometiendo adulterio y su predicación, Dios y yo no la consideramos bíblica. ¿Ok? Desgraciadamente tengo que admitir que el enemigo está ganando mucho terreno hoy en los ministros de la iglesia del Señor, es decir, los pastores fundamentalmente. Están adulterando lo que Dios ha revelado en su palabra respecto a la importancia y eminencia que tiene la predicación de la palabra por encima de la adoración. Esto no lo están respetando, ya que están logrando que muchos buenos pastores y predicadores de buena palabra se corrompan. ¿Ok? Cada día más. Hermanos, cuando nosotros cantamos a Dios, nuestra adoración llega al trono de su gracia. Es verdad, no es mentira, que está en los cielos. Pero cuando el pastor o predicador predica la palabra de Dios, es Dios el que está hablando desde el trono de su gracia hacia abajo. Por tanto, es más importante lo que baja que lo que sube. Es más importante yo escuchar la palabra de Dios, que es lo que baja, que yo cantar. ¿Ok? Toda la palabra de Dios es santa, viva y eficaz, llena de poder y autoridad. Del cielo bajó también toda la sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Hermano pastor, usted quitándole un minuto de prédica los domingos al servicio en su iglesia y dándoselo a la música, está quitándole tiempo a Dios de salvar un alma. Y está quitándole tiempo a Dios de santificarnos a nosotros, tanto que necesitamos santificarnos, ¿ok? Le está quitando tiempo a Dios también para darnos sabiduría. Pastor y predicador, en el tiempo que usted esté predicando, hace un chiste, una broma o cuenta un cuento, le estás haciendo perder el tiempo a Dios. Y le estás haciendo perder el tiempo a todos nosotros que te estamos escuchando, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo en 33 años y medio de vida no se le registró ni un solo chiste, ni una sola broma cuando predicaba, cuando enseñaba o cuando curaba a un enfermo. Y tú en 40 o 45 minutos lo que cuentas chistes y bromas nada más. Y si no, testimonios propios tuyos. Eso no es palabra de Dios. ¿Qué es esto entonces en ti, pastor? Cero temor a Dios y cero amor por Él. Es lo que tú estás demostrando ahí. Hoy no solo estos pecados están en nuestras iglesias, de darle más tiempo a la adoración y a la música que a la poderosa palabra de Dios, como tampoco no solo se peca en las letras de las canciones y en el ritmo mundano que acompaña las canciones, sino que el mismísimo diablo le ha regalado, no se lo ha vendido, la idea de que muchos pastores y predicadores, que las prédicas deben durar no más de 40 minutos a una hora. Esto fue un regalo que le hizo el diablo a todos nuestros pastores, el líder. Dice, no, las prédicas tienen que durar de 40 a 45 minutos nada más. Y ellos lo recibieron con agrado. Y muchos hermanos ahí en la iglesia también lo reciben. Sin embargo, la música no tiene límite, no tiene tiempo para que esté. Pero la poderosa palabra sí, ¿verdad? Porque la música nosotros estamos hablando más de nosotros que de Dios. ¿No se dan cuenta que cuando adoramos a Dios, cuando le cantamos a Dios, hablamos más de nosotros que de Dios? Es por eso. Y eso lo saben los pastores. Por eso es que ponen tanta música. Miren esto, estoy hablando del Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 18. En todos estos versículos escritos está, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza. Y le pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que él había dado a Israel. El sacerdote Esdras, miren esto a ver si es verdad que el pueblo de Dios son 40 o 45 minutos que predica nada más. Miren esto. Esdras trajo la ley delante de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y oír, y leyó en el libro frente a la plaza desde el amanecer hasta el mediodía. Este pueblo, bajo la ley, esclavos de 613 mandamientos, estuvieron 6 o 7 horas escuchando la palabra de Dios. Y hoy los pastores, predicadores, maestros, dicen de 40 a 45 minutos, una hora. Y cuando invitan a alguien a predicar, dicen, oye, no te puede pasar de la hora porque la gente se va. Oye, mi hermano, que se vayan. ¿Quiénes se van a ir? Los mundanos que están ahí adentro. Hoy en nuestras iglesias, bajo la gracia, tienen como mandamiento y como ley de hombre este tiempo, 45 a una hora de duración. Esto, hermanos míos, es falta de temor a Dios y a su palabra. Cuando digo falta de temor, es falta de amor a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Limitando la palabra de Dios, hay que estar loco para hacerlo. Cuando Dios en estos versículos, que no solamente el pueblo de Dios estaba presente, sino que también los oídos de todo el pueblo, sigo con Esdras, sino que también los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos, no estaban con sus teléfonos, no estaban mirando al otro y conversando con el otro. Estaban atentos porque, ¿qué pasa? No podían leer la palabra porque no la tenían, pero estaban atentos a lo que hablaba Esdras, a lo que leía. Es decir, este pueblo bajo la ley estuvieron 6 o 7 horas escuchando la palabra seguida. ¿A dónde? Sentados con aire acondicionado como estoy yo en mi iglesia. No, Jorge, en el desierto, no sé, tirados por ahí. Esdras, sigue contando Dios aquí, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Todo el pueblo le hizo reverencia a la palabra de Dios, poniéndose en pie. Miren esto, qué temor de ellos. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Es decir, no se arrodillaron como tú y yo ahora nos arrodillamos. No. Metieron su cabeza, su cara
contra el polvo de la tierra. Mientras Esdras leía la palabra de Dios, algunos hombres, entre ellos los levitas, explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Había maestros en el medio de ellos también. ¿Quiénes eran los levitas estos, hermano Jorge? Los levitas eran un grupo de personas, parte de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, que se dedicaban a servir a Dios en el templo, en el tabernáculo, y otros servicios en la adoración y en las alabanzas, como la música. Estos hermanos músicos y cantantes eran maestros de la bendita palabra de Dios también, y le enseñaban al pueblo. ¿Cuántos hermanos músicos tenemos nosotros, cantantes, enseñando la palabra de Dios en una escuela? ¿Cuántos tenemos? Yo no conozco a ninguno. Y llevo casi 10 años en el Evangelio. En Cuba habían algunos. Pero estoy hablando ahora de este país que estoy. Sigo en Nehemías capítulo 8 del 1 al 18. Nehemías y Esdras y los levitas que enseñaban a todo el pueblo le dijeron al pueblo que no se entristezcan ni lloraran, ya que todo el pueblo lloraba al oír la palabra de Dios, de la ley. Lloraban cuando escuchaban la palabra. Hoy mayormente en las iglesias cristianas evangélicas se escuchan muchos llantos y hasta gritos, pero por la adoración y la alabanza, y no cuando se escucha la palabra de Dios. Nadie llora cuando escucha la palabra de amor. Es decir, el quebrantamiento de muchos hermanos hoy en nuestras iglesias es emocional, no es espiritual. Es esta la razón número uno por la cual los pastores y predicadores han extendido más la música que las prédicas. Son muy almáticas hoy las iglesias cristianas evangélicas, no son espirituales. No estoy hablando de todo, hay un remanente que yo he creído que sí llora cuando escucha la palabra de Dios. No estoy enseñando que Dios no trabaja en las emociones nuestras para llevarnos al quebrantamiento, limpiando nuestras almas. No estoy enseñando eso. Dios, por medio de su palabra, nos lleva al quebrantamiento. Fíjense bien, noten esto, que la mayoría de los hermanos que lloran y patalean todos los domingos en las iglesias son los mismos. ¿Por qué? En el versículo 10 de este mismo capítulo 8 del libro de Nehemías, cuenta Dios que los líderes tuvieron que mandar al pueblo a comer y a beber. Váyanse a comer y a beber, porque el pueblo seguía oyendo la palabra de Dios. 7 días estuvo Esdras leyendo el libro de la ley, desde el primer día hasta el último. Aquí en estos 7 días se predicó la palabra de Dios, sin una adoración, sin una alabanza, y mucho menos Esdras lo acompañó con un instrumento musical a alguien. El pueblo estuvo fiel por muchas horas escuchando la palabra de Dios a sus líderes cuando la leían. Hubo quebrantamiento, hubo llanto, nadie quería comer, nadie quería salir a un restaurante como hoy muchos hermanos salen corriendo de la iglesia, no termina ni el servicio. ¿Ok? Termino esta clase haciéndole esta pregunta a estos hermanos líderes de la iglesia del Señor que están pecando, que están omitiendo todo esto en sus iglesias. ¿Será necesario para Dios volverlo a todos ustedes a la ley? Volverlo para atrás, para ver si estando en la ley entienden y sienten temor por Él y por su palabra. ¿Qué ustedes quieren? ¿Que Dios los saque de las iglesias, de la gracia y los mande para la ley de nuevo? Conozco unos cuantos hermanos que estaban en la gracia y ahora están en la ley. ¿Y por qué están ahora de nuevo en la ley? Porque han violado la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Aleluya, hermano mío. Tomen conciencia de esto, hermano. La palabra